Bienvenidos a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. De Pentecostés al presente, cómo el mundo ha pensado acerca de Dios. Esta es la conferencia número 6, el cierre de la época de Dios como el centro. Yo soy el doctor Regino Ramos Jr. Gracias por estar aquí con nosotros. En la última sesión terminamos con estas 4 ideas. Número 1, los milagros eran parte de la vida diaria para los de esta época. Número 2, todo lo que veían a su alrededor les apuntaba hacia un Dios sobrenatural. Por lo tanto, ellos estaban obligados a reconocer su soberanía. Número 3, aún lo cultural, el arte, la música y la literatura, etc., apuntaban a un Dios que era el centro de sus vidas. Y por fin, número 4, la sociedad, aunque estaba bajo la iglesia institucional, estaba guiada de una manera u otra por el conocimiento de Dios. En esta sesión daremos el resumen de Dios como el centro y cómo esto afectó la vida religiosa. Durante este periodo, de lo antiguo a lo medieval, más o menos del año 400 antes de Cristo al 1400 después de Cristo, vimos algunas cosas importantes. Primero, Dios estaba en todas partes, era soberano y era conocible. La iglesia era el centro de la vida religiosa, social y política. La Biblia era la palabra revelada de Dios, pero solo los religiosos podrían conocerla. Ahora, a decir estas 3 cosas, no estoy diciendo que eran un hecho, sino que esta es la manera que la gente entendía esto. Se debe tener cuidado en este punto. No quiero dar la impresión de que todo el mundo era cristiano o católico en estos tiempos. Había sectas, culturas, religiones paganas en todas partes. Algunas de las prácticas incluían adivinación, hacer hechizos y amuletos, adivinar los espíritus, lanzar hechizos, tener servicios de adoración para dar la bienvenida al solsticio de verano y al solsticio del invierno. Hubo muchos que practicaban la magia popular. Eso es paganismo. Estas prácticas fueron condenadas por las iglesias cristianas y la iglesia católica. A pesar de estas prohibiciones, muchas de estas prácticas se entrelazaron con el culto religioso cristiano. Dado que una gran cantidad de personas eran analfabetas, especialmente en las zonas rurales, esto le dio a la iglesia institucional mucho poder y control sobre la gente. Esto creó una casta sagrada de personas, los sacerdotes, que de alguna manera poseían las enseñanzas sagradas y solo ellos podían comprenderlas y aplicarlas correctamente. A medida que el cristianismo se extendió, los que estaban en poder se inclinaron ante la Iglesia Católica. Las enseñanzas y prácticas fundamentales de la Iglesia llegaron a ser parte de la vida cotidiana de la mayoría, especialmente en las ciudades más grandes. El concepto cristiano de Dios se convirtió en la norma. Dios era omnipresente, omnisciente y omnipotente. Con un Dios como este era claro que lo que ocurría sería por su voluntad. Cuando ocurrían cosas malas, debe ser su voluntad, o debe ser porque yo hice algo mal. Debe ser porque la iglesia retiró sus oraciones y protección.
Sin embargo, a través de oraciones, ofrendas, sacrificios de adoración, etc., la persona podía conocer a Dios. Dios no estaba tan allá afuera como para que una persona piadosa no pudiera experimentarlo profundamente. Esto dio origen a los místicos cristianos. Estos fueron los que hablaron de la vida cristiana más profunda, de beber profundamente de la copa de Cristo. El monaquismo ayudó a impulsar el surgimiento de estos místicos. Personas como Anselmo de Canterbury, Bernardo de Claraval, los valdenses y muchos más. Comunidades y pueblos enteros a lo largo de las aldeas de Francia, Alemania e Italia albergaron a estos grupos. La mayoría de la población de Europa tenía algún tipo de comprensión del Dios bíblico. En la mayoría de las comunidades y pueblos, la iglesia era el centro de su vida religiosa y social. Se asistió regularmente a los servicios católicos, lo que condujo al desarrollo de la misa. Se celebraron muchos días santos y también se celebraron los santos y sus acciones. La iglesia también creció hasta convertirse en una entidad política muy fuerte. No era que los sacerdotes ocupaban cargos políticos, pero ejercían una gran influencia sobre los gobernantes, magistrados y otros funcionarios menores. Debido a este poder político, la iglesia también comenzó a acumular una gran riqueza. Los monarcas construían grandes catedrales para la iglesia. Las tierras serían transferidas a la iglesia por miembros piadosos y, en algunos casos, la iglesia alcanzaría estas tierras por otros medios menos santos. Aunque la iglesia estaba involucrada en la educación de personas en sus monasterios y templos, gran parte de la población era analfabeta. Si no eran analfabetos, no tenían suficiente dinero para comprar los libros escritos a mano y los pergaminos que los ricos podían pagar. No fue hasta el invento de la imprenta que la alfabetización creció y las personas comunes pudieron poseer libros. Esto significaba que la iglesia institucional tenía el monopolio de la Biblia. La gente entendió que era la palabra revelada de Dios, pero solo los sacerdotes y los eruditos podían entenderla. Solo la nave sacerdotal podía transmitir la información a la gente. Las palabras eran tan santas y sagradas que era peligroso para que una persona común tratara de leer y comprender las mismas palabras de Dios. Dios estaba sentado en su trono celestial. Dios estaba dispuesto a que ocurrieran eventos como el clima, etcétera, en la tierra. Dios sanaría o golpearía a las personas dependiendo de que lo que Él quisiera lograr. Dios estaba allá arriba, sentado en su trono, y el mundo era el estrado de sus pies. A pesar de que Dios estaba en control del universo, conocible por el hombre común y presente en los eventos del universo, las dudas acerca de Él aumentaron. No era que Dios se había alejado más de la humanidad, era que la humanidad se había alejado más de Dios. Esta desilusión se debió en gran parte a las acciones y prácticas de la Iglesia Católica. Dios era el centro al principio de esta época. Pero a medida este periodo disminuyó moralmente, también lo hizo la idea de Dios como el centro. Desde aproximadamente el año 900 después de Cristo hasta el año 1520 después de Cristo,
La Iglesia Católica fomentó las indulgencias, el pago de los pecados con donaciones. Se empezó a perder el concepto de Dios como el centro. Y luego hubo simonía, el nombramiento de personas para cargos religiosos porque sus padres podían comprarlo. Estos, entre muchos otros, condujeron a una corrupción masiva en la iglesia institucional. Esto llevó a la reforma, también una fuerza de expansión de la ilustración y del periodo moderno. La iglesia institucional fue similar a lo que ocurrió en el Imperio Romano. Edward Gibbon, en La decadencia y caída del Imperio Romano, escribió que no fueron las hordas bárbaras que estaban invadiendo a Roma las que provocaron su decadencia y caída, sino que fue la decadencia moral causada por la grandeza inmoderada. Sí hubo invasores que atacaron a Roma y hubo quienes estaban atacando a la iglesia institucional, pero Roma, y al igual la iglesia, repeló a estos atacantes. Sin embargo, fue el declive moral masivo del imperio y fue el declive moral masivo de la iglesia que causó esta decadencia. A medida que la Iglesia Católica expandió su dominio, también aumentó sus costos de mantener el control sobre estas áreas. Esto cargó las arcas de la Nueva Roma. Con la expansión también creció la necesidad de que más sacerdotes se cirnieran sobre las parroquias. No siempre hubo suficientes personas capacitadas para llevar a cabo esto. Lo que había era una gran abundancia de nobles ricos, con hijos que no pudieron ocupar ningún puesto de autoridad político. Las personas adineradas se acercaron a la iglesia y ofrecieron sumas de dinero para que el hijo fuera nombrado sacerdote de una parroquia. Esta era la práctica de la simonía. Estos sacerdotes nombrados estaban corrompidos moralmente, en muchos casos ladrones y casos peores que esto. Estos se convirtieron en obispos de las ciudades más grandes y ocuparon ciudad-estados enteras. Tenían tanto poder que se corrompieron. Abundaban los pecados sexuales. Los pecados económicos no eran infrecuentes y el robo del rebaño se vio en todo el mundo occidental. La iglesia también instituyó la venta de indulgencias. Por ejemplo, un monarca no le agradaba a su esposa actual y quería divorciarse. Esto fue condenado por la iglesia institucional. Antes tendría que quedarse con ella si no quería algún tipo de juicio celestial sobre él en la vida venidera. Pero la iglesia encontró una solución. Por una suma de dinero podía divorciarse de su esposa, comprar una indulgencia y ser perdonado de ese pecado. Ahora puede planificar sus pecados, pagarlos por adelantado y luego cometerlos sin temor de la condenación. La vida era buena para el clero. Cuanto más alto estaba, mejor se ponía. Los filigreses y los eruditos vieron esto sucediendo. Si así les es la iglesia, ¿cómo debe ser el Dios de esta iglesia? Si no se le podía confiar a la iglesia con las cosas materiales y los excesos que practicaban, ¿cómo se le podía confiar con las cosas espirituales? Hasta este momento, la gente había puesto su fe en la iglesia y su clero para asegurar al hombre común su salvación. Sin embargo, si la iglesia estuvo involucrada en acciones tan terribles,
¿Se podría confiar en ellos? Quizás la humanidad necesitaba hacer las cosas por su cuenta. Se necesitaba un cambio de centro. La fe en la iglesia comenzó a desaparecer. Así como el imperio romano decayó, lo que Gibbon llamó grandeza inmoderada, también lo hizo la iglesia católica. La gente comenzó a buscar otras vías para obtener conocimiento e información. La mente medieval buscó la verdad allá arriba, en lo divino, pero esto gradualmente se movió a la idea de que la verdad también se podía encontrar en otro lugar. El centro se había trasladado. Hay 4 ideas que se pueden llevar a casa. Número 1, esta era empezó con Dios como el centro. Número 2, la iglesia institucional, la iglesia católica, creció en poder y se estableció como el nuevo imperio. Número 3, a través de indulgencias y la práctica de simonía, la iglesia católica causó que decayera la fe en Dios como el centro. Y número 4, tiene que haber algún tipo de centro en la vida humana. Y si Dios ya no era el centro, tenía que venir otra cosa. El primer periodo duró alrededor de 1800 años, pero el cambio vino lentamente al principio y luego se precipitó hasta que las cosas cambiaron. Recuerde, el hombre siempre está buscando la autonomía de Dios. El hombre busca eliminar lo que hace a Dios nuestro Señor. En la próxima sesión estaremos en el nuevo centro, un centro que marcó el comienzo del periodo de la Ilustración. Soy el doctor Regino Ramos de Una Respuesta Razonada. Respuestas bíblicas a un mundo posmoderno.